Surra Espadea. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, agradezco su intervención. Ha sido un informe bastante positivo, pero nos parece que un poco solo han sido titulares, ¿no? Sabemos que en los tiempos en los que a este gobierno le ha tocado asumir el mando, no solo se ha visto metido en medio de la crisis sistémica, económica, social y política, que provoca el crecimiento de la desigualdad, de la pobreza y del autoritarismo, sino que también debe sortear con la emergencia climática, las migraciones forzadas y una pandemia mundial que tiene al mundo en vilo. Y ante esta situación que merece una respuesta potenciando la cooperación al desarrollo y no la construcción de muros inútiles o la inversión en armamento y ejército, nosotros nos preguntamos cuál es en concreto su prioridad o la de su gobierno. El escenario de la pandemia ha dejado una imagen clara en nuestras retinas. La cooperación ha sido y va a ser un elemento indispensable en el escenario post-COVID, así que debemos luchar contra toda tendencia al repliegue estatal. La COVID-19 es un reto global que merece de la misma forma una respuesta global. Para que el sector de la cooperación pueda desarrollarse con plenitud, atendiendo a todas las situaciones, se ha demostrado como urgente la capacidad de acordar una estrategia de respuesta con las ONGs y otras entidades y organizaciones. Y la máxima expresión de esta respuesta es el compromiso presupuestario, que no vemos reflejado como se debería. La cooperación en este escenario post-pandemia deberá prestar atención especialmente a la cooperación sanitaria, aquella directa, pero también indirecta, la sociosanitaria, poniendo acento en los derechos sexuales y reproductivos, en el acceso a la educación. Esta atención no puede ser circunstancial, vinculada a la pandemia, sino que debe de tener una mirada larga y se debe desarrollar un plan estable, con la finalidad de que todos los países puedan hacer frente al reto global con el máximo de recursos posibles. Hay que apostar en el panorama internacional, tanto en las instancias multilaterales como en las relaciones bilaterales, por la suspensión de la deuda y no la moratoria, así como generar nuevos mecanismos de financiación que no acaben generando nueva deuda. Debemos contribuir a evitar que esta crisis la paguen los de siempre y que sirva de precedente para poner en relieve la centralidad de unos servicios públicos fuertes y bien dotados. En concordancia con este escenario, pero en una tendencia anterior a la COVID, no podemos olvidar las reformas que son necesarias en materia legislativa, unas reformas que deben ir en la línea de descentralizar las políticas de cooperación, de dar protagonismo a los actores principales de la cooperación y en general a los municipios. Esta reforma pasa por reformar en la Ley de Cooperación la reforma de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la Ley de Subvenciones y la Ley de Bases del Régimen Local, porque la mejor política de cooperación que se puede hacer desde las instituciones es dotar de recursos y de un buen marco legislativo a quienes desarrollan la cooperación sobre el terreno. La AECID, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación descentralizada. ¿Tienen ya un marco de trabajo donde se acuerde unas bases de consenso con estos actores para encauzar estas necesarias reformas? En este mundo sacudido por la pandemia del COVID-19 no podemos olvidar que no es ni de lejos la única pandemia. Lo que pasa es que las demás quedan lejos físicamente de nuestras fronteras, pero ahora mismo necesitamos coherencia y me explico. Hay otras pandemias de las cuales no podemos desentendernos porque somos precisamente los países occidentales quienes contribuimos. Unas pandemias que no son sanitarias sino militares, las guerras, la desestabilización de regiones mundiales. Las guerras, el hambre, el miedo, la violencia, la pandemia del COVID-19 no ha impedido que miles y miles de personas sigan migrando de manera forzada y mal viviendo en los campos griegos y en las costas de Canarias. Pero lo que provoca estas huidas no solo es el hambre, la violencia o la pandemia, sino que la codicia de ciertas empresas europeas e intereses comerciales hacen que los bancos de pesca de las costas del África Occidental se vacíen para los pescadores senegaleses que ante la desaparición de sus medios de subsistencia se ven obligados a migrar. ¿Cuándo se cumplirán los compromisos internacionales sobre acogida?
Pero no solo hablamos de solidaridad, sino también de responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad de España como la antigua metrópoli colonial del Sáhara Occidental, responsable de un proceso de descolonización del todo fallido que ante la política de hechos consumados, el Reino de Marruecos ve con indiferencia cómo la ocupación marroquí abrió ilegalmente una brecha en el muro que separa el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, de los territorios liberados del Sáhara Occidental, para facilitar el tránsito de vehículos que transportan recursos naturales expoliados del Sáhara Occidental que se comercializan a terceros países. Un acto que es en sí mismo una violación del alto el fuego de 1991 y que ha provocado el estallido de un nuevo conflicto en la región. ¿Y cuál es la respuesta de su gobierno ante estas dos crisis? La de la llegada de migrantes a Canarias y la de la provocación militar de Marruecos, saltándose los acuerdos de Naciones Unidas. Un viaje del ministro del Interior a Marruecos y un viaje suyo, ministra, al Senegal, priorizando las políticas de contención de la inmigración, no ha habido ni una palabra sobre el sabotaje de los pesqueros que le quitan los medios de subsistencia a los pescadores senegaleses. Ni una palabra al chantaje del Reino de Marruecos, que utiliza la amenaza de relajar el control fronterizo a cambio de mirar para otro lado ante el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y sí, estoy hablando de cooperación, no solo de política internacional, ya que la primera responsabilidad de la cooperación es actuar con coherencia de políticas y no dejar que se expolien los recursos de quienes después dicen que intentan ayudar mediante la cooperación al desarrollo o la ayuda humanitaria. Siguiendo en la línea de la coherencia, podemos aumentar la inversión en ayuda humanitaria si, en paralelo, el Estado es uno de los mayores exportadores de armas del mundo. O somos cómplices de Arabia Saudí y su transporte de armas, contribuimos a la descentralización y al aumento de conflictos mientras no adaptamos políticas migratorias adecuadas. No somos capaces de liderar la articulación de una respuesta frente a la llegada de personas a las costas europeas. Y por último, en este bloque sobre la coherencia, es vital que evitemos esconder el gasto del Ministerio de Defensa en el presupuesto de cooperación. La acción humanitaria es indispensable, pero exigimos máxima transparencia. Ya para finalizar, estamos en tiempos de presupuestos. Creemos que un tímido aumento de 400 millones no es la respuesta adecuada ante esta crisis mundial de la que nadie saldrá, salvo hasta que todos estemos a salvo, como bien usted dijo. A solo 10 años del reto de conseguir los objetivos de desarrollo del milenio de la Agenda 2030, estamos en un triste 0,25% de ayuda oficial al desarrollo, muy lejos del famoso 0,7%. Y el presupuesto de acción humanitaria solo crece 5 millones, algo insólito ante el panorama que antes le he descrito y que usted bien conoce. Concluimos. Son muchos los retos a los cuales se enfrenta la cooperación en este mundo post-COVID. Está claro que el virus no ha entendido de fronteras, es un reto indudablemente global, pero su impacto sí que ha entendido de condiciones y estructuras políticas, económicas y sociales. Se abre una oportunidad para adaptar legislativamente la cooperación a los nuevos retos, atendiendo especialmente al ámbito sociosanitario y a la perspectiva de género. Desde el Grupo Parlamentario Republicano no vamos a eludir este reto, desde luego, y nos preguntamos si van a ser valientes y van a querer aumentar el presupuesto de cooperación y pactar esta reforma con la mayoría de la investidura o van a mirar para otro lado. Desde nuestro grupo Esquerra Republicana EH Bildu le ofrecemos mejorar aspectos del presupuesto a través de nuestras enmiendas, para mejorar la financiación de la ayuda humanitaria y para que se utilicen las capacidades de la cooperación municipalista que está trabajando sobre el terreno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zurra.